¿Qué tal? Muy buenas. Muchos de vosotros me estabais diciendo que me pronunciase con este pedazo de movidote con el tema de Iñaki Angulo y Josep Pedrerol, todo lo que se está liando últimamente, así que vamos a dar nuestra opinión. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del caso Vinicius, Iñaki Angulo y Josep Pedrerol, en el que, bueno, últimamente, pues, se han metido más personajes públicos muy famosos, más periodistas, para analizar, para comentar, para ver todo lo que está pasando ahora mismo con el tema del que vamos a hablar y de que lleva unas semanas siendo trending topic, lo que va siendo en Twitter y en todas las redes sociales, sobre todo lo deportivo, y en el que vamos a analizar. De momento no lo he hecho todavía en algún directo. Si es verdad que algo se ha escapado, algo he dicho, algo tal, pero mucha gente me ha dicho que me pronuncie, así que nos vamos a pronunciar. El caso es que todo empieza por ese tal jugador del que fallaba todo, ese jugador que llegaba al área rival y lo fallaba, lo tiraba ahí a la esquina del córner o directamente, pues bueno, con la portería vacía lo tiraba al cuarto anfiteatro de ese estadio, aunque sea el estadio del Parla. Y a medida que han pasado los años, estamos viendo a un jugador totalmente valorado, pues yo diría que mínimo 200 millones de euros. Un jugador que ahora mismo puede ser que esté en el top 5, top 10 de los mejores jugadores del mundo, y que ahora mismo el antimadridismo ya no se ríe tanto de él, ya no se ríe tanto. Al principio, es que los falla, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Ahora ya nadie habla de él. Bueno, sí habla de él. Hablan de él, pero para lo malo. Lo malo que hoy en día, y además que la UEFA lo dice, respect, no racism, no, ya no tenemos deportivamente nada que hablar sobre el jugador, este jugador Vinicius Junior, Vinicius JR como yo. Pues ahora lo vamos a hacer extradeportivamente. Vamos a hablar del color de piel, vamos a hablar de dónde procede, de dónde viene, dónde ha nacido. El color de piel, ¿pero por qué? Es un jugador que es brasileño, tiene que bailar, que baile todo lo que quiera. Llevan toda la vida todos los jugadores brasileños bailando. ¿Y este no lo puede hacer o qué? Bueno, pues todo vino por un tal Pedro Bravo, agente de jugadores, en el que, pues bueno, de vez en cuando colabora en el Chiringuito, este programa deportivo que a veces es un show, a veces es otro show y a veces es un patio de colegio. Y en el que, bueno, yo admiro a muchos periodistas de ahí. Entre ellos está Tomás Roncero, entre ellos, pues, otros periodistas, hasta incluso José Luis Sánchez. Y en el que, bueno, un día, un tal señorito Pedro Bravo se le escapó. Se le escapó la frase, no sabemos si se le escapó, lo dijo a posta, pero lo dijo. Lo ha dicho. Que se vaya a su país a bailar. Que se vaya ese mono. De verdad, por favor. No, tío. Estamos perdiendo todos los valores del fútbol. Hoy en día, es que no podemos hacer estas cosas, por favor, de verdad. Estamos perdiendo la pasión, los valores del fútbol. Y ya parece que no vamos a ver el fútbol. No queremos ver el fútbol. Se están perdiendo todos los valores. Un jugador de fútbol que es ahora mismo... Joder, que los antimadridistas lo reconozcan, por favor. Tanto cuesta. A Iniesta se le ha aplaudido en todos los campos, como se está aplaudiendo a Modric hoy en día. A Ronaldinho se le ha aplaudido en los campos rivales. ¿Por qué hoy en día no se le puede aplaudir a un jugador de piel oscura, de raza negra? ¿Por qué no se le puede aplaudir? Ahora dicen que es que provoca demasiado. ¿Es que no se le ha provocado demasiado a él? ¿No se le ha provocado demasiado? Que basta ya, porque ahora mismo él está haciendo que todo el mundo explote. Él no está interactuando, él no está sobreactuando. Él está haciendo lo que sabe. Y al final se tiene que defender de todas esas críticas públicas en las que hoy en día, por desgracia, nos tenemos que
defender todo el mundo, todos los personajes públicos lo tenemos que hacer. Pero sobre todo un jugador del fútbol, del Real Madrid, una estrella lo que es hoy en día mundial. Pero bueno, el caso es ese. Esas palabras que dijo Pedro Bravo sobre el jugador brasileño, en el que luego pues parece ser que ha salido Iñaki Angulo, ha desvelado que hubo un chantaje por parte del Chiringuito, en este caso por Josep Pedrerol, en el que amenazó al jugador brasileño para que no sacara un vídeo sobre el racismo, y que últimamente ha salido a la luz. De momento dice Iñaki Angulo que hay pruebas, tiene pruebas totalmente sólidas y contundentes en contra de Josep Pedrerol, y que Josep Pedrerol no se ha bajado los pantalones y ha dicho que va a ir hasta el final. Ha dicho que iba a ir hasta el final y que va a defender su persona, su estatus. Pero ¿qué pruebas tienes, Josep? ¿Qué pruebas tienes? De momento Iñaki Angulo se ha pronunciado, pero Josep, no sabemos cómo acabará esto. Ya la típica frase de Iñaki Angulo: Josep Pedrerol, de esta partida de póker te echaré a patadas. Es el único que ha tenido cojones, que tiene cojones, a llegar al Chiringuito, un programa mundial, súper reconocido, con mucho share, y que ahora mismo ha llegado y lo va a desvincular. Parece que están, ya de momento el Chiringuito, hubo un día de que no iba a hacer el programa. ¿Será Iñaki Angulo capaz de derrotar al Chiringuito, este pedazo de Chiringuito muy conocido, sobre todo en América Latina? ¿Será capaz de derrotarlo? ¿Crees que va a ser capaz? Yo lo que creo es que si una persona como Iñaki Angulo ha llegado y públicamente ha dicho de que tiene pruebas muy versátiles para aplastar a Josep Pedrerol, no sé si versátil era la palabra, pero para aplastar a Josep Pedrerol, ¿creéis que un youtuber en el que a día de hoy se estaba ganando la vida con sus vídeos, análisis, fútbol y demás, tiene ganas de meterse en movidas, de entrar en juicios, así, porque se aburra por visualizaciones, por suscriptores? No, 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 no. Iñaki ha dado la cara y la ha dado por algo. Y no se va a echar atrás. No se va a echar atrás. Yo no lo haría. Yo no llego aquí de repente, pongo mis cataplines en la mesa y de repente me llega el contrincante, por así decir, el rival, a esa persona que voy a denunciar, a esa persona que estoy atacando, y por mucho que me diga que va a ir hasta el final y que me va a derrocar, no me voy a bajar ya del barco. No. Iñaki Angulo, desde aquí, desde el canal de JR, apoyo incondicional a tu canal, a tu persona, a tu ser, a todo este vaivén, ¿no?, que se está llevando últimamente con este tema, y hasta que últimamente se ha pronunciado hasta Siro López, ¿no?, en el que dijo, le dijeron, atente a las consecuencias. Eso es lo que ha dicho, lo que dijo él sobre, se lo dijo a Josep Pedrerol. Hasta Siro López ya se ha pronunciado. Bueno, hay más gente por ahí que obviamente se intentan llevar visualizaciones a cabo de este tema, sobre todo en contra de lo que está pasando, para ganar suscriptores fácilmente, ganar visualizaciones fácilmente. Eso ya sí que es... Eso es de ser una persona un poco, pues... que no tiene dos dedos de frente. Es que no tiene dos dedos de frente. Pero bueno, no voy a decir nombres. Desde aquí el canal de JR quería pronunciarme, quería expresar lo que pienso sobre este tema. Veremos a ver cómo sale. Son pruebas contundentes, sólidas las que tiene Iñaki Angulo. Yo pienso, hace una semana, 2 semanas, pensaba que este tema, yo creo que es verdad que ha tenido mucha popularidad, y yo creo que ha tenido ya su momento de estatus arriba del todo, ha llegado a un pico, y que yo creo que no se va a hablar ya tanto como se ha hablado hasta ahora. Creo hasta incluso que es posible que dentro de un tiempo ya todo esto se olvide totalmente, es decir, Iñaki quedará como el youtuber que le plantó cara a Josep Pedrerol y al Chiringuito, y bueno, pues es posible que
después de la contrademanda, de la contraquerella que ha hecho Josep Pedrerol contra Iñaki Angulo, creo que ambas partes se quedarán en una zona neutra en la que no llegará a ningún puerto, y obviamente se hablará mucho de este youtuber, Iñaki, en el que fue capaz de desafiar a Josep Pedrerol en un futuro. Yo creo que no va a pasar nada, sinceramente. Creo que el chiringuito seguirá, por mucho que muchas personas no quieran que siga, y que Iñaki seguirá haciendo su mismo contenido hasta incluso tenga más popularidad, tenga más colaboraciones, tenga más contenidos en su canal, y seguirá todo prácticamente igual. Así que este es mi pensamiento, esta es mi opinión sobre todo el asunto de Iñaki Angulo, Vinicius, Josep Pedrerol, a última hora Siro López también. Así que nada, dejadme en los comentarios qué pensáis también vosotros sobre este tema. Me he extraviado un poquito de lo que va siendo el tiempo de duración de estos vídeos que hago extraoficiales a la remodelación del Santiago Bernabéu, pero es que este es un tema en el que pueden ser 10 minutos, 20 minutos, hasta incluso una hora, porque puedes hablar, es mucho contenido, es un tema muy serio y al que hay que cogerlo con pinzas. Así que dejadme en los comentarios todo lo que pensáis, cómo va la cosa, si se ha enfriado o no se ha enfriado, qué pensáis que va a pasar. Así que muchas gracias a todos, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances y nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¡Hala Madrid!